Por supuesto que la inteligencia artificial tiene también una dimensión diplomática y geopolítica. En ese caso, Isaías Blanco, que es especialista en esta materia, ¿cómo ve un Estado, su sistema de seguridad y defensa, dentro de la necesidad de conocer y manejar los sistemas de inteligencia artificial? En el marco del nuevo orden tecnológico, es importante que el gobierno venezolano continúe con ejercicios que sigan fomentando un framework, lo que quiere decir en tecnología, que siente las bases o que siga sentando las bases para que la data, que es el máximo activo de los tiempos modernos, sea resguardado. Esto es válido para cualquier Estado. Lo ha hecho en Finlandia, por ejemplo. Finlandia, y sobre todo que se siguen los estándares de protección de datos europeos, hay un uso muy riguroso en cuanto a la protección de la data. Como es el activo financiero más importante, se resguardan las bases de datos, se resguarda la privacidad de la persona y se resguarda todo el cómputo que compete al Estado. Se dice que Estonia tiene todo el sistema político de gobierno en una data en Luxemburgo. O sea que si desaparece Estonia, están todos los datos ahí a la mano. Es bastante interesante que nosotros tenemos la referencia en Helsinki de lo que ocurre en Estonia, que lo tenemos en el otro lado del Báltico, en cuanto al procesamiento de la cultura digital y del emprendimiento digital. Es un país que se ha posicionado como una alternativa para los emprendedores digitales con amplios procesos y residencias virtuales para quienes deseen hacer vida allí, pero para ello el Estado de Estonia tuvo que sentar las bases jurídicas y de soporte de datos para resguardarlos. O sea, hay una base jurídica y política nacional, pero también hace falta un marco internacional de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, es decir, marcos regionales que legalicen, que le den juridicidad a la inteligencia artificial. Claro, es que es importante, sobre todo, señor Pineda, entender que la inteligencia artificial es una estructura construida sobre datos. Si nosotros desde lo micro tenemos el gobierno del dato, que son todas las políticas internas organizacionales dentro de una compañía, una universidad, una empresa, de cómo vamos a gobernar ese pequeño núcleo del dato, nosotros podemos escalarlo. Y eso tiene que ser un proceso que tiene que ser bastante importante y tiene que ser compenetrado en cuanto al Estado, las instituciones públicas, las instituciones privadas, los inversores, los inversionistas y también la docencia. Hay un profesor muy famoso ahorita en Europa, que es de origen coreano, que enseña en Berlín, Byung-Chul Han, y él plantea uno de los peligros de la inteligencia artificial es ese control de datos en un estado autoritario que te dirige en la vida prácticamente y tiene el control absoluto de la población. Es interesante, hay diferentes posturas en cuanto a la inteligencia artificial al manejo de datos. Creo que estoy convencido que de acuerdo a las políticas y a la forma de que un gobierno considere cuál puede ser la mejor forma de ejercer control social, si se genera con un marco importante y bastante conmesurado, puede servir para la prevención de delitos. Ahora, en Venezuela, ¿qué podemos hacer a nivel de una universidad o de una academia que quiera promover esas iniciativas en la inteligencia artificial? Esa es precisamente la razón por la que vengo a Venezuela. Mi fin personal, mi deseo, mi razón de existir durante este periodo de mi vida es que me encantaría, y estoy trabajando con todas mis fuerzas, para que nosotros nos convirtamos y nos posicionemos como especialistas en data e inteligencia artificial. ¿Ya te han llamado algunas universidades? Sí, ¿no? de hecho estoy trabajando en cooperación con la Universidad Monte Ávila, aquí en Caracas, y estamos primero entendiendo la realidad de Venezuela. Hubo una diáspora profesional que es bastante interesante, hay un grueso profesional. Cuando llego a Venezuela ahora me encuentro con una realidad distinta a la de hace 6 meses y señor Pineda, tengo un desafío ahora y se lo cuento ahora en confianza desde el punto de vista personal. Tenemos el talento, tenemos la disposición, tenemos la creatividad, pero ¿cómo resolvemos el grueso poblacional de la transferencia tecnológica? Y esto se lo confieso con bastante humildad. Estoy pensando de una forma bastante elocuente cómo transferir la tecnología que tengo de Finlandia, de Singapur y las mejores prácticas profesionales que traigo de Japón y de Malasia, implementarlas en el país. Pero cuando llego a Venezuela digo, ¿a quién? ¿O cómo? Pero no es a quién y cómo en el sentido de que no hay nadie, que no se me malinterprete de que no haya nadie. Es que nosotros tenemos que transferir tecnología de una forma estratégica, porque es como si yo a un chiquillo de 16 años le entrego un Ferrari y no le explico, se puede accidentar o puede ocurrir un accidente. Y ese es el desafío que estoy resolviendo ahora en Venezuela. ¿Cuándo van a ser los próximos viajes
a nuestro país y cuáles son los proyectos que puede realizar? Wow, tengo un cronograma. Antes venía a Venezuela 2 veces por año mientras concluía mi formación en el exterior y mientras trabajaba. Luego venía una vez al año, pero a partir del 2024, en el ciclo 2024-2028, ya serán 3, 4 veces por año que voy a venir a Venezuela, porque primero tengo que ir a Finlandia para seguir documentando cuál es el sistema, las mejores prácticas del sistema educativo finlandés, adaptarlas a la realidad venezolana, adaptarlo a la venezolaneidad, a nuestra cultura, para luego establecer lo que me traigo de Singapur y con el favor de Dios, cuando ya pongo un pie en China y que ya tenga el benchmark y las referencias de China, poderlas implementar aquí de una forma exitosa. ¿Por qué? Mi intención es multiplicar y transferir mi tecnología y mi conocimiento para que emprendedores venezolanos tengan cultura del dato y ellos a su vez generen oportunidades de empleo. Y ese es el incentivo a la economía, pero eso tiene que ocurrir desde la academia. Y viene un segundo desafío. Nosotros transferimos tecnología, nosotros enseñamos a los emprendedores, nosotros les damos toda la base tecnológica experimental. Hay que sentar las bases para que esos talentos no se sigan marchando a otros lugares o que si se marchen, que a través del ecosistema digital dejen un pie en Caracas y se puedan mover. Para terminar, un mantra que es prácticamente obligatorio para el budista, esa frase que mueve tu vida, que te hace cambiar y realizar cosas nuevas. El poder de la hora. Bueno, con el poder de la hora tenemos que despedirnos precisamente, y la hora precisamente es un espacio de tiempo que está en un espacio determinado, pero que permite grandes cosas. Así que yo te felicito por lo que estás haciendo y ojalá que en Venezuela todos los que están saliendo al exterior vengan con ese caudal de conocimientos en beneficio del país. Así cerramos el recorrido por los escenarios internacionales por el día de hoy, pero siempre a la misma hora con Brújula Internacional, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estos análisis en profundidad. Muy buenas tardes.